Bienvenidas amigas a este nuevo programa de Simplemente Mujer. Recuerden, pueden comunicarse con nosotras a www.escuchamiradio.com. Muy contentas de estar de nuevo con ustedes y hoy queríamos saludar a unos varones que nos están escuchando y viendo. Nos enteramos de que a pesar de que nuestro programa Simplemente Mujer es para las mujeres y muchas de ellas nos ven y nos escuchan, también hay varones que han puesto comentarios y que nos han hecho saber que escuchan nuestro programa. Eso nos pone muy felices y esperamos que siga siendo de su agrado. Estamos hoy con un tema muy importante que es el duelo. Hoy nos acompaña la psicóloga Katia Vindas. Bienvenida, Katia. Muchas gracias, chicas, por la invitación. De verdad que para mí es un honor el poder estar acompañándolas en este momento con este tema tan lindo que tenemos hoy sobre el duelo en este programa de ustedes, que me doy cuenta que va creciendo, el Señor va haciendo cosas lindas y las está llevando a un nivel todavía mayor en su programa Simplemente Mujer. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos de verdad muy contentas que estés con nosotros. Katia, el duelo puede darse por varios factores, ¿verdad? Por pérdidas de salud, de bienes materiales, de estabilidad económica, de pérdida de un cónyuge por divorcio, pero hoy vamos a enfocarnos en el duelo por la ausencia de un ser querido. Ese va a ser nuestro enfoque. Entonces yo quisiera que empecemos hablando o definiendo qué es el duelo. ¿Qué es en sí el duelo? El duelo en sí es este proceso psicológico que desarrollamos todos los seres humanos cuando nos vemos cara a cara con una pérdida. Una pérdida que en este caso específico nos vamos a referir a la pérdida de una persona conocida, llegado, pero que en algún momento de su vida fue cercano a mí. Para poder decir que estamos elaborando realmente un duelo es porque aquella persona fue significativa para mí. Entonces, mis procesos psicológicos empiezan en una revolución completa porque necesitamos entender por qué, cómo y un montón de preguntas que se nos hacen como una tormenta mental para tratar de entender aquello que ha sucedido. Este proceso psicológico es lo que se conoce como el duelo, el enfrentarse cara a cara con la pérdida. Bueno, personalmente a mí, Katia, me ha tocado perder seres queridos muy cercanos en los últimos 7 años. El más reciente fue el esposo de mi hermana hace escasos 2 meses. Sin embargo, conozco personas que también han perdido seres queridos hace poco y me doy cuenta que o reaccionamos o reaccionan muy diferente. No sé si a algunos nos toma menos tiempo, a otros más tiempo, o dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias, esas personas que les cuesta, ¿verdad?, de alguna forma asimilar esa pérdida. ¿Cuáles son esos sentimientos que podría tener un doliente y cuánto tiempo más o menos crees que sería, digamos, lo normal para asimilar? Bueno, en cuanto a tiempo, no hay nada definido. Sin embargo, nos dice la parte teórica, por decirlo así, ¿verdad?, de la psicología, que un duelo dura aproximadamente 5 años. Sin embargo, todas las personas somos diferentes. Todas las formas en que nos relacionamos con aquella persona que fallece se ve desde diferentes perspectivas. Se ve desde un hijo hacia una madre, por ejemplo, que ha fallecido, se ve desde un esposo que enfrenta la viudez, se ve desde una parte de hermana que pierde otra hermana. O sea, hay montones de factores que se conjugan para que el proceso en sí empiece a ser elaborado. Sin embargo, hay situaciones que son como ya
muy típicas dentro de estos procesos. Por ejemplo, la parte sentimental es la parte que inmediatamente, o sea, la persona, ¿cómo explicar? Pierde en sí el control. Cuando la persona ha sido muy allegada y normalmente te dan esa impactante noticia de que falleció, la persona normalmente a través de su psicología, del manejo de sus emociones, pierde algo de control. ¿Por qué? Porque invaden muchísimas emociones en un solo momento. Hay personas, por ejemplo, que no saben ni cómo reaccionar. Hay personas que no pueden llorar. Hay personas que quedan totalmente calladas. Hay personas que se dedican a gritar. Hay personas que pierden la conciencia. O sea, la afectación desde la parte emocional se desborda hasta lo físico. Sin embargo, no podemos decir exactamente para cada persona cuánto puede durar su proceso de duelo. Lo que sí debemos tener muy presente, los que acompañamos a una persona que ha estado muy ligada emocionalmente con quien partió, es en cuanto a que aquello, lejos de agravar, empiece a tomar forma y a traspasar por las etapas del duelo que más adelante las vamos a tocar, y que no sea del tipo de persona que se queda establecida en una de estas fases, porque si no ya estaríamos hablando de un tipo de duelo perjudicial totalmente para la persona. Katia, y es que yo veo que, bueno, lógicamente lo emocional es lo que más altera, ¿verdad? El duelo, pero también ataca las áreas físicas. Por supuesto, por supuesto. Patri, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos 3 en 1, como el aceite ese que venden. O sea, no nos pueden dividir definitivamente. Un impacto emocional, psicológico, que te deja totalmente desbordado en la parte emocional de razonamiento, va a pasarte la factura directamente a tu parte física. Por ejemplo, en estas etapas de duelo, normalmente las personas que entran por el estrés y todo esto, son personas que empiezan a padecer de enfermedades fisiológicas. Vemos que son personas que se nos resfrían mucho, que padecen de dolores de cabeza constantemente, son personas que a nivel gástrico puede que estén generando alguna otra patología. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el dolor, es tan fuerte el trabajo emocional que tienen que hacer, que a nivel físico se concluye que tus defensas empiezan a bajar. Por eso claro, es que debemos siempre estar como muy atentos con las personas que están atravesando duelo. Sí, imaginan también, al igual que lo físico, lo emocional, lo espiritual es afectado. Como lo decías, no podemos dividir las áreas y excluirlas. El duelo llega y coge integralmente nuestra vida. Es muy importante que decías que el duelo es un proceso. Entonces, como proceso tal, tiene que tener algunas etapas. Yo quisiera que nos hablaras de esas etapas que atraviesa ese proceso. Perfecto, perfecto. Una de las etapas, o la inicial, que creo que es una de las que más desgarra, tal vez, para el que lo vive, como para el que acompaña a la persona que va a entrar en el duelo, y es esta etapa de shock. Porque, de nuevo les comento, muchas personas pierden completamente el control. Es una etapa que, por llamarse de shock, significa que usted no está razonando como normalmente lo hacía. O sea, estás en un nivel de alteración emocional en donde cualquier pensamiento puede llegarte en ese momento y desbordar en cualquier otra situaciones, porque, o sea, nosotros nos conocemos y todo, uno sabe cómo es el tema y cómo puede posiblemente manejarlo, pero a la hora de la llegada no hay nada escrito, ¿verdad? Esta etapa del shock para mí es una de las más fuertes y una de las más escabrosas a superar. Sin embargo,
pasado el shock emocional, que sería como la primera etapa, el primer paso donde nos enfrentamos a esta noticia tan terrible, ¿verdad? Nuestra mente empieza a jugarnos ciertas como formas de pensar que a veces uno o las personas que atraviesan el duelo dicen, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Por qué? Porque mucha gente entra en una negación y rotundo y absoluto. Después del shock empieza a decir, no, te estás equivocando, no es la persona de la que, o sea, no es la misma persona de la que estamos hablando, no, esto no pudo haber sucedido, no, o sea, es no, mi mente, mi razonamiento humano entra en esta nueva etapa que es esta negación. Negación es, en este caso, no aceptar, no, sino más bien no creer que aquello se dio, aunque la persona haya estado enferma, aunque te expliquen, aunque te digan, es una fase. Hay una fase de negación donde no lo aceptas. Principalmente, Patri y Eli, me tocó vivir un duelo muy, muy cercano con una niñita pequeñita, ¿verdad? Que incluso, no sé si en algún momento les había comentado, por decisión de la mamá y por la condición en que estaba, me busca para que sea yo quien hable con la niña, ¿verdad? Humanamente eso sinceramente me sobrepasó, o sea, decirle a la niñita que su papá acababa de fallecer. Pero es curioso porque una de las cosas que en su fantasía, ¿verdad? También ella comentaba, es esta parte del no, como que se niega rotundamente a creer que aquello sucedió, o sea, que aquella persona cercana a mí ya no está. Y es de una forma muy suave empezar a darle evidencias. A veces la gente no maneja este tema de forma adecuada y más bien se enojan, digamos, quienes están diciendo, comunicando la noticia, se enojan con aquella persona, pero usted no entiende, claro que sí, y entran en discusiones y aquello es un desorden total, pero a esta persona hay que llevarla de la mano, hay que saberle entrar y comunicar esta noticia. ¿Por qué? Porque esto es marcante, de la forma en que te lo dicen, te marca. Y es algo que una persona, yo creo que nunca llegó a olvidar. En cuestiones que he estado viendo en terapia, veo que esa forma, si no fue tratada adecuadamente, como te dan este impacto, te marca y a muchos los marca para mal. Luego de esta parte de negación, entramos en la etapa tal vez de un enojo, ¿verdad? Sería un enojo conmigo misma, conmigo mismo, un enojo con la persona que falleció y para muchas otras personas, inclusive un enojo hasta con Dios. Simple y sencillamente porque no entendemos, estamos en este proceso de asimilación psicológica que, les repito, lo peor que podemos hacer es asumir una posición de enojo. Nosotros, digamos, como acompañantes de aquella persona que sufre el duelo, es válido, o sea, es totalmente válido que se enoje con el muerto, que se enoje consigo misma, incluso que se enoje con Dios. ¿Por qué? Porque no está entendiendo absolutamente nada, o sea, me evidencia que está a tal punto sus mareas emocionales, sus pensamientos están tan, por decirlo así, cero estabilidad, que dudan de lo que sea, se enojan con lo que sea, porque en su alma y en su anhelo lo único que desean es que aquello no sea realidad. ¿Ok? No podemos tomar sí. Perdón que te interrumpa. Vieras que yo vi un caso muy cercano de una persona que se le murió la mamá y esa persona dijo, se enojó fue con Dios. Y fue tanto el enojo que su vida espiritual echó para atrás, ¿verdad? Siendo una mujer que buscaba de Dios, que
que alababa a Dios, que servía al Señor. Fue tal el enojo que ella dijo, no quiero más nada con Dios, ¿verdad? Entonces, que ahí es donde Exactamente. lo que hablábamos anteriormente, cómo se afectó, el duelo afecta lo espiritualmente también, el espíritu también. Claro, Sí. sí, la otra cosa, perdón, también que yo te interrumpa, es que no importa qué tan madura sea la persona o qué tan grande, porque eso lo podemos ver tanto en un niño como en una persona de la tercera edad, ¿verdad? A mí también me pasó como a Patri, ver a alguien que se enojó con la mamá porque se había muerto el abuelito. Y, o sea, ¿por qué? O sea, ni siquiera había una razón. O la señora que también, sirviendo en la iglesia, como dice Patri, perdió a su niñita por un cáncer a los 5 años y nunca más volvió y hasta ahí llegó, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con la iglesia. Entonces, son cosas un poco extrañas a veces o difíciles de comprender. Pienso que viene siendo como un poco también cuando las personas hablamos de alguien que está en un círculo de violencia y hasta que no le toca a la persona vivirlo no lo puede entender, ¿verdad? O, bueno, ojalá que no sea así, pero digamos que es más fácil entenderlo cuando le ha tocado a uno vivir una situación similar. Que ahora sí, perdón, ya no más. Sí. No, tranquila, si de eso se trata, de ver muchas facetas de estas situaciones tan tremendas y tan duras que de verdad que pueden sobrepasar a cualquiera. Sí. Yo sí soy muy, o sea, yo soy consciente que para algo así nadie está preparado. O sea, no podemos jugar de que somos súper espirituales, personas súper maduras, porque hasta no pasar por un camino así y no estar en un tipo de zapatos así, no sabemos cómo realmente podemos reaccionar. Pero lo que sí es súper válido es que el conocimiento trae libertad a tu mente. O sea, el entender que muchas cosas se pueden dar al confrontarte en un momento así, entonces ya usted más o menos va a saber cómo manejarse, o que esto me va a dar y es normal, o sea, es parte de una fase. No como muchas otras personas que tal vez desconocen completamente los procesos de duelo y piensan que es que ya la vida cambió y mi forma de pensar cambió y quedan frenados en situaciones de depresión, situaciones de rabia, situaciones donde, como hablábamos, se enojan con el mismo Dios y quedan ahí pegados. Creería yo que esa sí es falta de conocimiento, de darse la oportunidad a escuchar como programas como este, que te repito, tal vez no nos van a decir exactamente cómo vamos a reaccionar, pero sí este conocimiento en algún momento te trae libertad. Definitivamente eso está en la palabra, ¿verdad? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es casi que bíblico, ¿verdad? Continuando con las etapas, después de que está la persona que entra en este enojo, como hablábamos, enojo con Dios, enojo con absolutamente todo, viene un bajón emocional. Enojo de por qué no hice tal o cual cosa. Uy, eso es terrible. Sí. Normalmente después de esto la persona cae en o sea, ya quedó totalmente drenada su energía. Peleó con todo el mundo, consigo mismo, con Dios, con el muerto, con todo aquel shock, toda esta situación desborda y emocionalmente lo que hace es que tira a un bajón. Este bajón emocional se llama una depresión. ¿Por qué? Porque difícilmente, digamos, las personas pueden transcurrir por un proceso de duelo, como he escuchado de algunas que dicen, no, a mí no me dio nada más, acepté y punto. ¿Hasta qué punto estamos bloqueando? Es que somos seres emocionales. O sea, no es que todos tenemos que gritar, patalear y hacer cosas ahí rarísimas, ¿verdad? En un momento de estos, pero sí atravesamos las etapas. O sea, estos son estudios que se han hecho. Sí, perdón. Y no, perdón, es hasta peligroso más bien esa posición, porque pasa
puede pasar lo que pasa cuando una persona guarda y guarda y guarda y después explota, ¿verdad? El efecto de olla de presión. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creería que más allá de percibirlo como una situación de que qué dicha, que sos tan fuerte y que estás superando esto como los valientes, a mí me preocuparía. O sea, a mí me preocuparía, y desde la parte de la experiencia en la atención psicológica, es un asunto que he visto personas y recientemente incluso que han pasado, por ejemplo, por el fallecimiento de la mamá y llegan a consulta 3 años después, 3 años después. O sea, 3 años estamos hablando, donde me dicen, yo pensé que eso no me había afectado para nada, porque no pude llorar, yo sentí que como persona madura que soy, lo pude elaborar muy bien, pero estoy destruido. O sea, esto es algo que incluso los mismos estudios nos dicen, o sea, la parte emocional no la podemos quitar de nuestro ser. No todos reaccionamos igual, pero sí las etapas las vamos a notar. Y lo importante, el conocimiento. Luego de esta etapa de depresión, que para mí también es una de las más críticas, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas se quedan pegadas ahí. Es literalmente como el centro de este proceso de duelo. La mayoría se quedan pegadas ahí, y ahí es donde tenemos que extender nuestra mano y no permitir que aquella persona acompañe al muerto desde su parte emocional. ¿Por qué? Porque como aquella persona falleció físicamente y en toda su integridad, yo trato de morirme para ser parte del muerto. O sea, es mi lealtad hacia aquella persona que falleció. O sea, es delicadísimo, delicadísimo cuando las personas se quedan pegadas allí. ¿Me ibas a decir algo, Eli? No. Ok. Luego de esta parte de la depresión, exactamente, pareciera que según los estudios ya estaríamos a punto de pasar a la nueva fase. Sin embargo, no hay tiempos exactos, ni hay un proceso, como por decirles así, específico, porque la fase ideal en un duelo es la aceptación, es llegar a decirle a mi mente y a mi corazón, la vida continúa, y aquella persona que falleció, lo último que hubiese querido es que yo también muera con ella. Es encontrar, sí. Se genera de alguna forma como sentimiento de culpabilidad. De alguna forma es como decir, bueno, lo mismo de por qué no hice tal cosa, sino que también por qué se murió tan rápido, por qué estoy yo aquí y esta persona se fue, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. O sea, dentro de todo este proceso está también, o sea, está inmerso el contenido de vida o el contenido de relación que tuvimos con aquella persona. Claro. Y qué terrible es cuando los que sobreviven al quien fallece son invadidos por la culpa. La culpa carcome, ¿verdad? La culpa destruye. Cuidado, y si no, la culpa te lleva a la tumba también, ¿verdad? O la culpa o el y si yo hubiera hecho tal cosa, y si yo hubiera actuado de otra forma, y si no se hubieran dado las cosas, ahí. Pero ese y si es porque yo me estoy viendo culpable. Claro, y también entra en juego lo que estabas diciendo del conocimiento. Tenemos que tener claro que es Dios el que tiene el control, que Él sabe a dónde empieza y a dónde termina la vida de una persona. Así que nosotros no somos quien para cuestionarlo a Él ni para exigirle respuestas, sino que simple y sencillamente aceptar su voluntad y abandonarnos a ese amor que sabemos que Él nos tiene, porque no porque ese ser querido se haya ido significa que Dios no nos ama o que no amaba a esa persona. No sabemos de qué lo está librando Dios o de qué nos libró a nosotros, en fin, pero lo importante es entender eso, que es Él que tiene
Eso me lo dijo alguien que quiero mucho ante la pérdida de mi cuñado. Exactamente eso. Es Dios el que decide cuándo nace esa persona y cuándo muere, ¿verdad? Están contados los días de su vida, como lo dice la palabra. Sí, sí, hay una frase muy linda que yo la rescaté de este señor Octavio Paz, que es Premio Nobel de la Paz, y él dice, la leo así textualmente, dice, la vida es muerte y la muerte es vida. Es que nunca nos enseñaron esto, o sea, nos enseñaron a vivir y vivir y vivir, y la muerte era malo, 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 y hagamos todo lo que sea posible para no morir. A tenerle miedo. A tenerle miedo, pero si hay vida, hay muerte. Exactamente. O sea, no hay opción. O sea, las dos cosas vienen juntas. Sí, correcto. Si hay vida, hay muerte, porque el único eterno y para siempre es Dios. Bueno, la otra cosa, Catita, ¿qué pasa si una persona definitivamente no logra hacer este proceso de duelo? Se queda, como decís, bueno, esta señora o esta persona apareció 3 años después, pero cuando la persona ni siquiera se da esa oportunidad de buscar ayuda, sino que se queda ahí en esa situación de duelo, ¿eso es normal o eso puede pasar? No, definitivamente no es normal. Ya ahí estaríamos hablando de lo que se conoce como duelo patológico. Duelo patológico ya es una persona que nunca lo superó, pero lamentablemente la persona que nunca lo supera es la persona que no vuelve a ser lo que era antes de que aquella persona falleciera. Tengo una triste historia también ahí para compartirles de un familiar cercano que siendo ella una señora ya de unos 50, 55 años, ve el suicidio de su hija al frente de ella, donde la muchacha le dice, mamá, hasta aquí llegué, yo no quiero vivir más, decide terminar con su vida, es fuertísimo, ¿verdad? La mamá, imagínense, en verdad, nada más este cuadro y esta situación tan dura, la mamá decidió morir con su hija. ¿Por qué? Porque esta señora, que es mi familiar, ella reaccionó desde la parte del duelo patológico. Ella decidió, porque decidió morir con su hija. ¿A qué me refiero? Después de ahí, este familiar no habló más, no quiso caminar más, no quiso socializar más, no quiso salir más de su habitación, y les estoy hablando de aproximadamente 25, 26 años encerrada en una habitación donde no hubo manera. O sea, yo estaba chiquilla, yo solo escuchaba esta historia tan terrible y no comprendía cómo era que se podía llegar a dar una situación tan dura, ¿verdad? Pero ya ahí, digamos, exactamente, se entró en este duelo patológico. ¿Qué pasa? Les repito, el conocimiento. Si sabemos que alguien está atravesando un duelo, es bueno la observación. O sea, nunca va a sobrar el acompañamiento. He escuchado de muchos pacientes, sí, que incluso me dicen que, por ejemplo, cuando la persona fallece, está la casa llena de gente, de dolientes y todo el mundo. Pero una vez que se entierra el cuerpo, la persona, los parientes vuelven a su soledad. Literalmente es ahí donde no podemos dejar a las personas, a los dolientes, que arreglen su vida como puedan. O sea, es más bien el momento en donde debemos, conforme la persona acepte, dar este acompañamiento, dar extender la mano. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que lamentar. Katia, y es que tenés toda la razón, ¿verdad? Casi siempre nos acostumbramos a que la vela, todo mundo en la vela, todo mundo en el cementerio, pero una vez que la persona es enterrada, se olvidan, ¿sí? Dejan, y bueno, algunos vuelven a los 8 días, pero es cuando más necesita la persona tener apoyo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Vieran que esa es una de las
como les digo, como una queja o uno de los relatos que más le cuesta al doliente asimilar, que a pesar de la pérdida, lo dejaron solo y que la persona, o sea, literalmente tuvo que elaborarse a arañazos, por decirlo así, a superarse por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todo fue muy pomposo al momento de la vela y del entierro, pero luego nos olvidamos que estos vivos, estos dolientes, empiezan un camino que es tremendamente duro, ¿verdad? Y creo que como seres humanos, como conocedores del amor de Dios, es un momento donde de verdad que tenemos que estar apercibidos más bien para poder dar un acompañamiento a aquella persona. Bueno, ya vamos a tener que terminar esta parte para pasar a la segunda, porque no nos da tiempo de quedarnos más acá. Sin embargo, bueno, sigue el tema, es muy interesante. Sabemos que muchas personas lo están necesitando en este momento, esta palabra, esa, digamos, palmadita en el hombro, y además el poder comprender, como nos está explicando Katia, cómo funciona esta etapa de duelo cuando estamos enfrentando la muerte de un ser querido. Bueno, amigas, que tristemente se nos acabó el tiempo del programa, pero no queremos despedirnos sin decirte a ti que tal vez estás atravesando la pérdida de un ser querido, de alguien importante en tu vida, que tal vez estás sintiendo todos esos síntomas, esas emociones que Katia hablaba, ¿verdad? Y decirte que no importa el mar de emociones en el que estés atravesando, el Señor sabe por lo que estás pasando. Y la palabra de Dios puede ser lo que te puede ayudar a mantener el equilibrio en ese mar de emociones. Y el Señor quiere ayudarte. El Señor comprende lo que estás atravesando. Él te creó con emociones y Él sabe el dolor, la frustración, la ira, todo lo que acontece a tu vida. Él tan solo está esperando que tú le pidas ayuda. El Señor, Él puede ser la respuesta para salir de ese duelo, para poder sobrellevar todo este proceso que tienes que llevar y concluir. Dios es tu refugio, Dios es tu fortaleza. Él está dispuesto a brindarte la mano para seguir adelante en este proceso de duelo. No te olvides que Él siempre está dispuesto. Toca su puerta. Dile, aquí estoy, Señor, necesito de ti. Y verás cómo Él te ayudará, te sacará y será tu guía y tu ayudador. Y sobre todo, ¿sabes? Él va a consolarte. Porque el Espíritu de Dios es el consolador por excelencia. Sentirá su abrigo, su consolación y podrá seguir adelante. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de una semana para continuar este tema que es tan importante y hay mucho todavía que aprender. Como lo decía Katia, el conocimiento nos puede ayudar a salir adelante, nos da libertad. Nos vemos la próxima semana.